Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Con señales descendió el Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Al venir ante tus pies, tu amor me revelas. Puedo ver tu corazón, contemplar tu grandeza. Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra, hermanos, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 26. Preste mucha atención a la lectura y así entenderá mejor el estudio. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este Judas, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado
de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Cerremos los ojos, hermano, dispongamos nuestro corazón para que sea el Espíritu Santo hablándonos hoy a través de esta palabra. Papito Dios, hoy colocamos en tus manos esta escritura y rogamos al Espíritu Santo que Él nos abra la mente, el entendimiento, y podamos comprender la profundidad de todo lo que está aquí escrito y revelado por el Espíritu Santo. ¿Quién mejor que tú, Espíritu Santo, puedes enseñarnos a entender las Escrituras? Es por eso que hoy te invocamos y pedimos tu dirección y tu guía hoy a través de esta enseñanza. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a comenzar otro estudio, el cual he titulado El sucesor de Judas. Cuando hablo de Judas me refiero a Judas Iscariote, que fue uno de los apóstoles que estuvo con el Señor Jesús durante 3 años, pero que al final lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata y lo entregó con un beso, de una manera cobarde, traicionera, y lo hizo conscientemente porque Judas sabía que Jesús era inocente. Sin embargo, lo vendió porque era codicioso. Le pudo más el amor al dinero que su fidelidad y amor a Cristo. Así que vamos a hablar de Judas. Repito, un hombre que caminó 3 años con Cristo. Él estuvo desde que Cristo se manifestó, desde que Cristo se bautizó. Él estuvo en sus enseñanzas, él estuvo en toda su doctrina, conoció a profundidad a Cristo, cenó con él muchas veces, desayunó con él, caminó con él, viajó con él, cenó con él, pero al final lo traicionó. Y esto es doloroso, porque el Señor amaba a Judas, y por más que le advirtió, sin embargo lo traicionó, porque el Señor en el último momento le dijo: lo que vas a hacer, lo que ya decidiste hacer en tu corazón, hazlo. Y él, sin embargo, fue y lo hizo, y vendió a su maestro, a su Mesías. Cuando él vende a Jesús, su conciencia estaba tan marcada que no pudo soportar la presión de saber que había sido un traidor y que había entregado sangre inocente por dinero. Y esa presión espiritual, demoníaca, obviamente, porque cuando él decide entregar a Cristo inocente de todo, lo vende, aunque era un inocente, en ese momento toma control de Judas. Satanás entra en él, y la presión que sintió fue tal que lo llevó al suicidio. Algo muy parecido a lo que ha pasado con hombres como Saúl, el rey, que también por desobediencia quedó bajo el poder del diablo, y ustedes recordarán que al final también terminó quitándose la vida. Así que, hermano, vamos a estudiar esto a profundidad, como siempre despacio, porque lo interesante de esto no es correr, sino aprender y entender y sacar el mejor provecho de todo este pasaje. Cuando Judas se suicida, se cuelga de un árbol. La tradición dice que el lazo donde se colgó, la cuerda, se rompió, porque la palabra dice que se reventó contra el piso y sus entrañas se derramaron.
Se cree, porque esto no lo puedo demostrar a través de la Biblia, que Judas se colgó en el mismo campo que él pretendía comprar con el dinero, y parece ser que este campo quedaba como en una ladera o en una montaña, y cuando él se cuelga de este árbol de lo alto, se revienta el lazo, cae al fondo, se revienta y sus entrañas se derraman. El dinero de esta venta cobarde, el mismo Judas lo lleva ante los fariseos que le habían pagado las monedas, y él, arrepentido, bota las monedas. Y con ese dinero de la traición, los sacerdotes judíos compran ese campo que se convirtió en un cementerio donde se enterraban a los extranjeros. Judas pasa a la historia tristemente célebre por su traición, y debido a que el colegio apostólico que lo conformaban 12 había perdido uno de sus miembros, era necesario completar el número de 12, no de 11. La razón es espiritual. Ustedes recordarán que en el pueblo de Israel habían 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Por esa razón el número 12 en la Biblia tiene mucho significado. Cuando vamos al libro de Apocalipsis y leemos el capítulo 21 y 22 y se nos describe la ciudad celestial, ustedes mirarán allí que la ciudad celestial, que es donde vamos a vivir la iglesia por la eternidad, tiene 12 puertas, no 11. Cada una de las puertas de la ciudad celestial tiene uno de los nombres de las tribus de Israel. Ahora, en la ciudad celestial hay 12 cimientos o bases, y en cada uno de los cimientos de la ciudad celestial, que son 12, cada uno de los cimientos tiene el nombre de uno de los apóstoles. Es por esa razón que era absolutamente necesario que el colegio apostólico fuera otra vez completo, no 11 sino 12. ¿Por qué Pedro, tomado por el Espíritu, llama a estos dos hombres? Y de estos dos se escoge a Matías, que vino a ser uno de los 12. La razón por la que Pedro lo hizo antes de Pentecostés, que fue cuando la iglesia fue bautizada por el Espíritu Santo, es porque era absolutamente necesario que para que el Espíritu Santo pudiera venir y ungir la iglesia del Señor, darle nacimiento a la iglesia, el colegio apostólico tenía que otra vez estar completo. Se ha juzgado a Pedro duramente a través de los siglos. Teólogos, pensadores bíblicos, exégetas cristianos han juzgado duro a Pedro y lo califican de un error, una equivocación al haber promovido el ascenso de Matías. Pero no lo veo yo así, porque primero que todo el Espíritu Santo nunca dijo que no lo hicieran. Segundo, lo hicieron en oración. Tercero, lo hicieron bajo la dirección del Espíritu Santo, porque le dijeron a Dios: tú que conoces los corazones de estos hombres, escoge el que tú quieras. Se ha juzgado a Pedro por el hecho de que se echaron suertes para escogerlo. Pero si ustedes leen la Biblia con detenimiento, en el Antiguo Testamento era perfectamente válido la escogencia
a través de suertes para poder entender cuál era la voluntad de Dios. Recuerde, hermano, que el Espíritu Santo aún no ha venido, porque el Espíritu Santo viene en Pentecostés y aún no ha llegado Pentecostés. Muchos pensadores bíblicos dicen que la persona ideal para ocupar este puesto vacante no era Matías, sino el apóstol Pablo. Pero esto no es real, por varias razones. Primero, porque uno de los requisitos para ser apóstol que exige aquí el apóstol Pedro es que este que iba a ser escogido tenía que haber estado con el Señor Jesús desde su bautismo hasta su resurrección. Cosa que Pablo no lo hizo, porque Pablo se convierte a Cristo mucho tiempo después, cuando Jesús se le manifiesta en Hechos 9 por medio del Espíritu Santo. Así que ese requisito no lo podía cumplir el apóstol Pablo. Ahora, Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo en Hechos 9 para ser un apóstol a los gentiles, pero no al pueblo de Israel. Es por esa razón que Pablo no cumple los requisitos para ser el apóstol que figure o que lleve la figura de las 12 tribus de Israel. Pablo, recuerden las palabras de Pablo cuando le dice a los judíos: como ustedes no se quieren arrepentir, he aquí que yo me vuelvo a los gentiles, porque Dios me ha dicho, te he enviado para que les prediques a los gentiles, para que de ellos sean salvos hasta el último de la tierra al que te envíe. Así que Pablo no era la persona ideal para este ministerio. Ahora, cuando veamos la escritura y la veamos a profundidad, nos daremos cuenta que en el libro de los Hechos, capítulo 6, Matías ya era contado como uno de los 12 por medio del Espíritu Santo. Así que por todos lados veo que Matías fue aprobado por Dios y que habían suficientes razones porque Matías estuvo con Jesús desde su bautismo hasta su resurrección. Así que, hermano, hay mucho por aprender aquí, hay mucho por entender, y vamos a tratar de hacerlo de una manera ordenada y poder entender la profundidad de lo que aquí se encuentra. Hay mucha doctrina aquí y quiero que por favor le pongamos mucha atención. Por ahora quiero saber si entendieron más o menos, así a grandes rasgos, los argumentos que he entregado para calificar a Matías y no juzgar más al apóstol Pedro y castigarlo como si hubiera hecho un gran pecado. Como siempre en mis estudios, el orden acostumbrado. Primer punto en Números Romanos: los secretos del aposento alto. Ya entenderá a qué me refiero con los secretos del aposento alto. Hechos capítulo 1, versículos 12 y 13. Entonces volvieron a Jerusalén. Recuerde, hermano, dónde quedamos. Ellos estaban en un monte. ¿Cuál era? El monte de los Olivos. Ellos vuelven. El Señor acaba de subir al cielo en una nube. Ellos lo ven ir. Se aparecen unos ángeles y les dicen: ¿qué hacen mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos regresan nuevamente a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto. No sé si le recuerda algo esa palabra, aposento alto, donde moraban Pedro. Ahí están los apóstoles, hagamos la cuenta: Pedro, Jacobo, Juan
Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Cuántos contaron? 11. Dese cuenta que la figura de las tribus de Israel no coinciden, porque ¿cuántas tribus hay? 12. No coinciden. Cuando tú comparas esto con el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y 22, te darás cuenta que hay 12 puertas, 12 cimientos, 12 columnas, no 11. Es por eso que era urgente completar el número, ojo, antes de que la iglesia fuera ungida con el Espíritu Santo y se diera inicio a la iglesia naciente. Tenía que estar, ¿qué? Completa. Cuando ya estuvo completa, fue que vino el Espíritu Santo en Pentecostés. No lo olviden. Es posible, lee conmigo, que el aposento alto haya sido el mismo lugar donde el Señor Jesús celebró la última cena con sus discípulos. No estoy afirmando que así sea, es posible. ¿Por qué? Porque en San Marcos, capítulo 14 y versículo 12 al 15, Jesús los mandó a buscar un lugar llamado así, el aposento alto. Mire lo que pasó cuando Jesús estaba con los discípulos. Vamos a devolver el tiempo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y atienda. Y enviando 2 de sus discípulos, les dijo: id a la ciudad, a Jerusalén, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Así que quiero que entienda la escena. Cristo está con sus discípulos, sus apóstoles, incluido Judas. Están los 12 y el Señor, y ellos dicen: bueno, estamos celebrando la fiesta de la Pascua. ¿A dónde quieres, Señor, que te preparemos la cena de la Pascua? Y el Señor les dice: vayan a Jerusalén, entren, y cuando entren, un hombre va a salir caminando por la calle con un cántaro de agua. Sigan a ese hombre que lleva ese cántaro de agua. Y donde entrare, decid al señor de la casa, al dueño de esta casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él, el dueño de la casa, os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Preparen la cena de la Pascua. Se cree que este aposento se convirtió en la sede de la iglesia primitiva. Allá nace la iglesia. Se cree que era el mismo lugar donde Jesús cenó con sus discípulos. Se convirtió en el mismo lugar donde se reunían a orar y donde obviamente el Espíritu Santo vino y los bautizó. Y nace la iglesia cristiana por primera vez en el mundo. Pero hay algo que quiero enseñar que me ministró mucho a mí también. Léelo conmigo. 3 secretos importantes pusieron en práctica los primeros discípulos para alcanzar la bendición. Recuerde que el Señor les dijo: vayan a Jerusalén, esperen hasta que venga la bendición, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Váyanse y esperen. Pero yo veo 3 cosas que hicieron estos primeros discípulos para que viniera la bendición. Y está en el versículo 14. Todos estos, los 11 apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego
con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces hagamos cuenta. Se calcula, ya veremos ahorita, que eran 120 discípulos los que estaban allí reunidos. Entonces hagamos cuenta. Lo primero que me dice es que estaban los 11 apóstoles. Ya no los nombraron. Que estos 11 apóstoles estaban reunidos con las mujeres. No se nos nombra ninguna, pero pues yo creo ver ahí a María Magdalena, a Salomé, a María, la madre de José, a todas las mujeres que acompañaron a Jesús y que le aportaban para los gastos del Señor. Puedo ver a María, a su hermana Marta, la hermana de Lázaro. Puedo ver a estas mujeres. No nos dice la Biblia, pero hay una mujer que se destaca y es la madre de Jesús, María. Esta es la última vez que la Biblia nombra a María por nombre propio. Ya hablaremos de esto. Y hay algo que me sorprende, y es que aparte de todos estaban los hermanos del Señor Jesús. Sabemos su nombre, la Biblia nos dice Simón, Judas, nos habla también de las hermanas de Jesús. Todos estaban ahí, cosa increíble, porque cuando estudiamos el libro de San Juan, en uno de mis estudios, mostré que los hermanos de Jesús no creían en él. Juan capítulo 7, si mal no me equivoco, dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Así que algo pasó para que estuviesen ahí. Y la respuesta es que el Señor, en los 40 días que se manifestó a mucha gente, con seguridad también se lo hizo con sus hermanos, para que ellos se hayan convertido. Pero yo les estoy hablando de mi primer punto y le puse los secretos del aposento alto. ¿Cuáles secretos? Yo veo 3 secretos aquí. Vamos a volverlo a leer, mis amados ingenieros, capítulo 14. Todos estos 120 hacían 3 cosas y ustedes la van a señalar con los deditos. Primera, perseveraban. Segundo, unánimes. Y tercero, en oración. Son 3 cosas que si ustedes, hermanos, me reciben esta enseñanza, queridas familias, y los que me ven allá en el hogar, van a ver bendición. La primera es perseverancia. La segunda es unidad, unánimes, juntos. Y la tercera es ¿qué? Oración. Voy a estudiar estas 3. Primera, hablemos de la perseverancia. Dice, todos estos perseveraban. A ver, repita, ¿cuántos eran los que perseveraban? Todos. No eran algunos, ¿eran qué? Todos. Yo les hablo con amor a mis hermanos y no quiero que lo vayan a tomar por presión, porque de pronto va a decir, pero el pastor ¿cómo presiona? ¿Qué entiendes tú por perseverancia? Constancia, insistir, no darse por vencido, seguir adelante a pesar de. Perseverar es como la película que dice no rendirse nunca, jamás, no sé cómo es. Usted sabe esa película por ahí. Creo que el título era algo parecido, ¿no? Nunca ni la vi, pero dice así, no rendirse jamás, no sé, parte 20. Algo parecido. El problema con muchos cristianos es que perseveran poquito. Arrancan, pero se les acaba la cuerda, que es lo que yo le llamo los hermanos cohete. Recuerda que un día le di un sermón sobre el hermano cohete. ¿Quién no sabe cuál es el hermano cohete? ¿Todos saben cuál es el hermano cohete? ¿Ustedes no? Bueno, yo les voy a narrar el hermano cohete. El hermano cohete es el que empieza la vida cristiana muy entusiasmado. Él hace
igual que Marta, ¿no? Barre, limpia, acomoda las sillas, trabaja, es ujier, viene y toca la batería y sigue atendiendo, viene y le quita la guitarra a Nano y toca se devuelve, él no se queda quieto, el hermano es, pero el hombre piloso, ¿me entiende? Es el hermano cohete, pero del momento menos pensado se desapareció el hermano, no volvió el hermano. ¿Qué pasó con el hermano? El hermano no aparece. ¿Dónde está el hermano? Está con los Hare Krishnas tocando campanitas y vendiendo incienso. ¿Por qué le llamo el hermano cohete? Entiéndalo. ¿Qué entendió? Arranca 1000, pero cuando va, cae y se le acabó el ministerio. Ya no es el hermano, se fue para atrás. Es un puro ¿qué? Cohete. Me salió bueno el cohete, ¿sí o no? Diga perseverancia, insistir, rendirse nunca jamás, parte 20. Si es así que se llama la película, algo parecido, ¿no? Lea, la perseverancia es el primer secreto que los discípulos pusieron en práctica para alcanzar la bendición. La perseverancia. La perseverancia es un don, hermano, que el Espíritu Santo da a la iglesia para que siga adelante y no se rinda, ¿qué? Jamás. Este es el problema de muchos cristianos. Y yo voy a poner el ejemplo de hermanos que comenzaron conmigo orando. ¿Cuántos meses llevamos ya en ese trajín? Como unos 3 tal vez. Bueno, hay unos fieles. Ahí está mi hermana Lucerito, que la veo siempre conectada de primeras. No ha rendido. Pero hay otros que arrancaron como el hermano ¿qué? Cohete. Y ahorita ¿cómo están? Dormidos. Otra vez echaron reversa. No tienen, dígalo, perseverancia. Y una de las cosas que trajo la unción a esta iglesia, que trajo la venida del Espíritu Santo, fueron esos 3 secretos, porque ellos practicaron esto hasta que vino el Espíritu Santo. Perseverancia. Yo les he contado mi testimonio, ¿no? Llevo convertido unos 6 años, tal vez, no recuerdo bien, pero estoy frustrado. Estoy frustrado porque no veo lo que muchos me llaman. Hay hermanos que me escriben todos tristes: pastor, pero es que yo nunca he sentido nada. Pues escuche mi testimonio, ¿no? Hoy llevo 30 años de cristianismo, pero en esa época llevo 6 años y estoy frustrado. Oigo hablar de la unción, oigo hablar del poder y oigo hablar muchas cosas, pero no lo siento. Y ayuno y oro, pero nada pasa. Hasta que un día digo: o pasa o pasa, o me retiro del cristianismo. Me levanto a las 3 de la mañana. Mi esposa es testigo que no estoy mintiendo. Mis hijos son pequeñitos, niños pequeñitos todavía. Me subo a orar a un lugar, a mi lugar secreto. Siempre lo he tenido donde he vivido. Y allá empiezo a orar. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Frustrado, 6 de la mañana, ya peleando, furioso porque no pasa nada. Sigo orando, 7 de la mañana, 8, 9, 10, 11, 12 de la mañana, 9 horas de oración sin parar. Y cuando yo le digo a Dios: tú o no existes o no me amas, pero yo no voy a seguir acá. Cuando yo digo esto y me voy a parar, ahí es que entiendo que Dios es real, porque desciende Pentecostés sobre mí. El Espíritu me bautiza de una manera que jamás he olvidado en mi vida. Siento como si me hubiese tomado 50,000 voltios de potencia y me descompone en mi cuerpo. Siento que cada partícula de mi cuerpo sale a volar como si yo desapareciera. Caigo, no puedo pararme por largo tiempo bajo ese poder impresionante. A mí nadie me tiene que convencer de Dios. Yo
he tenido experiencias a partir de ese día impresionantes con Dios. No necesito que nadie me convenza, ni tengo que ir a un estadio a que me den un baldado de unción, ni tengo que ir a un mega ungido para que me dé un regalito de unción. Yo sé que la unción viene a través de la oración persistente. Hoy pastores viajan de países lejanos buscando ungidos que les den un baldadito de unción para sus iglesias. Qué tristeza. Cuando Jesús mismo dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Yo soy el que doy la unción, no un simple hombre. Ay de aquel que se atribuye este poder, porque esto es poder, no es de hombre, es Dios el que lo imparte. Diga perseverancia. ¿Cuántos de ustedes de pronto se sienten frustrados? Esto nunca me ha pasado a mí. Búscalo, hermano. Búscalo, pero es que este ejercicio de la oración no lo hice 8 días y vino. Fueron años rogando, suplicando, implorando. Y todavía sigo, 30 años después sigo orando de la misma manera. Mi esposa es testigo. 3 de la mañana, 3:30, 4, 1:30, 2 de la mañana. A la hora que Dios me levante, allá estoy de rodillas, buscando al Señor. Esto no es gratis, hermano. Lo único que es gratis es la salvación. Pero la llenura del Espíritu Santo, tú tienes que buscarla. Porque no es gratis. Hay que pagar un precio si tú realmente tienes hambre. ¿Eso se llama qué? Perseverancia. Lo segundo que yo veo es unidad. Unidad. Dice que este grupo era unánime. Estaban unánimes, estaban juntos, no había separación. Porque es que muchos de ustedes nunca experimentan esto. ¿Cómo vas a experimentar esto si tú vives agarrado con tu esposa, hermano? Si tú vives peleando con tus hijos, no hay unidad en tu casa, nunca oran, jamás hay bendición. Lo único que se oye son palabras de grosería, de brusquedad. No hay unidad en el espíritu. Ve a mi hogar y encontrarás armonía, paz. No perfección, porque somos humanos, pero hay paz y hay armonía y hay unidad. No hay esa guerra entre familias. Nunca lograrás que venga la unción regia, la unción del poder que Cristo prometió, si en tu casa no hay unidad, si hay peleas, si viven agarrados, maldiciones, enojos, gritería. El Espíritu Santo no puede habitar ahí, hermano. La expresión lee unánimes aparece 11 veces en el libro de los Hechos. Y es el segundo secreto para alcanzar la bendición. Así que son 2 cosas por ahora. ¿Cuáles? Perseverancia y unidad. Una iglesia que permanece unida siempre será bendecida. Aplícalo a tu familia. Una iglesia, una familia que permanece unida siempre será bendecida. Pero si tú en tu casa viven en un ring de boxeo, tu esposa en un lado y el otro en el otro, el hijo por allá y la otra hija por allá, la niña llega al otro día, el niño está borracho, no ha llegado en 3 días, ¿cómo pretenden ustedes que el Espíritu Santo va a estar ahí? Tiene que haber una unidad en el Espíritu. ¿Alguien me está entendiendo? Mire lo que dice el Salmo 113 y versículo 1. 133, discúlpeme. Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Pero cómo? En armonía. Porque hay algunos que viven juntos, pero no en armonía. Es que una cosa es amar y otra es soportar. Cuando tú soportas a alguien, tú vives con ese alguien, pero no en armonía. La armonía es cuando tú amas a alguien. Una cosa, repito, es vivir con alguien y otra cosa es habitar en armonía. Son 2 cosas diferentes.
Cuando tú vives junto en armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza. Cuando se ungía a los sacerdotes, se echaba aceite en la cabeza. A los sacerdotes, a los profetas y al rey se les derramaba aceite en su cabeza. Ese aceite desciende sobre la barba del sacerdote Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿De qué está hablando acá la palabra? La unción llega a la cabeza. ¿Quién es la cabeza humana? Obviamente la cabeza es Dios y es Cristo, pero siempre habrá una cabeza humana en cualquier lugar. En la iglesia es el pastor, en tu casa es el padre. La unción baja a la cabeza, desciende a la barba, a los líderes, y ministra a las vestiduras que es el pueblo, la iglesia. En el caso de la familia, la unción desciende al padre, baja a la madre y unge a sus hijos. Pero cuando el padre, que es el sacerdote, en vez de atraer la unción, está durmiendo plácidamente hasta las 9 de la mañana, ¿qué unción va a venir? No podrá venir, no puedes tú saltar la unción desciende sobre la cabeza. No puede venir a la barba, la unción baja de la cabeza a la barba, del padre a la esposa, de la esposa a los hijos. ¿Alguien me está entendiendo? Cuánta falta le haría a muchos de los que me ven allá saber si su pastor de verdad Dios está derramando el óleo sobre su cabeza. ¿Qué haces allí, hermano? Muévete, te dice Dios, te lo ha dicho muchas veces, pero tú eres necio y no has querido oír la voz de Dios. El buen óleo desciende sobre un hombre ungido, sobre un hombre de oración. La unción no puede venir a una iglesia porque, repito, confundimos la unción con la emoción, y la unción no son emociones. La gente confunde la palabra unción con emociones y temblores y pataleos. Eso no es unción, hermano. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová. ¿Qué envía? Bendición y vida eterna. ¿Quieren un hogar bendecido? Aplique esos 3 principios. Se los acabo de enseñar. ¿Cuál? Perseverancia, unidad y oración. ¿Cómo puede descender la bendición cuando tu marido no busca a Dios? Estás luchando contra la corriente, hermano. Tienes que orar por ese varón para que se convierta. Tienes que tratar por todos los medios de hablarle de Cristo, presionarlo como sea para que él se convierta. De lo contrario, va a ser muy difícil que la unción verdadera llegue. Y el tercer paso o tercer secreto es la oración. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahí están los 3: perseverancia, unidad y oración. La oración fue el tercer secreto que la iglesia del primer siglo puso en acción para alcanzar su bendición. Hermano, una iglesia sin oración está muerta. Y una familia sin no ora está peor de muerta. Vuelve a la oración, hermano. No te des por vencido, persevera, porque el que persevera alcanza, el que busca halla, y aquel que llama se le abrirá la puerta. Atiéndame a esto. Jesús les dijo: váyanse a Jerusalén, permanezcan ahí hasta que sean investidos de poder desde lo alto. 40 días Jesús se va. Pentecostés quiere decir 50.
Quiere decir que ellos estuvieron en el aposento alto, ¿cuántos días? Que no se concentra, ¿no? Pon atención. Jesús se les aparece a ellos ¿cuántos días? 40, después de resucitar. No se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Llega el día de Pentecostés, que es 50. ¿Cuántos días duran en el aposento alto? ¿Cuántos? 10 días. 10 días de oración, de vigilias, de ayunos, de clamor. Y tú quieres que Dios te bendiga en 5 minutos. Y tú quieres que la unción llegue ya, rapidito. No, hermano. Mira lo que te voy a leer acá. La perseverancia, la unidad y la oración abrieron el camino para la venida del Espíritu Santo. 10 días después de que ellos aplican los 3 secretos, que son perseverancia, unidad y oración, vino Pentecostés. Hechos 2:1. Estaban reunidos orando cuando de repente viene el Espíritu Santo. Tiembla esa casa, se sacuden los cimientos y todos empiezan a hablar en lengua, según el Espíritu Santo me daba que hablase. Me escribe un hermano, posiblemente está aquí o me está viendo. Pastor, yo no voy a volver a la iglesia, yo me voy a apartar de Cristo, yo no creo ya en nada de esto, a mí nunca me ha pasado nada, no puedo hablar en lenguas, me dicen que hablan en lenguas, yo no hablo en lenguas, yo ya estoy harto de esto. Ya te di el secreto, 10 días de ayuno. No, entonces no pelees, hermano, porque todo lo quieres gratis. Métete en ayuno 10 días. Me lo escribió hace poco, furioso estaba el hermano con Dios, no conmigo, con Dios. Yo me voy de la iglesia, no creo ya en Dios. 5 años, no sé cuántos años llevo, frustrado. Ahí está el secreto, hermano. Métete en ayuno, creo que es lo que necesitas, hermano. Segundo punto. Voy a hablar de otro tema. Verdades reveladas sobre María. Un tema espinoso. Ya veo los mails en mi correo. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Es la Biblia y hay que enseñarla como es. Verdades reveladas sobre María. Lea, dentro de las personas presentes en el aposento alto se encontraba María, la madre del Señor Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María. Oiga ese y, porque acuérdese que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Ponga atención, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, como diciendo, ojo a lo que voy a decir, y con María y con los hermanos de Jesús. Y ¿por qué cree que el Espíritu Santo colocó esa y? Porque quiere llamar la atención, hermano. Esta es la última vez que la Biblia menciona a María por nombre propio. Nunca más verá usted en la Biblia el nombre María, la Virgen. No. Es la última vez que la Biblia nombra a María por nombre propio. ¿Por qué? Posiblemente como una protesta a Francisco, como una protesta silenciosa contra la mariolatría. El Espíritu Santo sabía lo que iba a pasar en el futuro con María, cómo la iban a convertir en una diosa. Por eso dice, nunca jamás de todos los libros de la Biblia verás este nombre otra vez, María, la Madre de Jesús. Solo esta vez. ¿Por qué? Si es una diosa, debería nombrarse muchas veces. ¿Por qué?
Haga el análisis, hermano. Es bueno prestar atención a las palabras que el Espíritu Santo utiliza para hablar de María. Es el Espíritu Santo, no Lucas. Es el Espíritu el que habló a Lucas para que escribiera este libro. ¿Cuáles palabras? Primera, los discípulos, todos esos 120 que estaban allí, las mujeres, todos estos, no le oraban a María, ni le ponían velas a María, no, Señor, sino que oraban con María a Dios. No estaban ahí orándole a María, no, estaban orando con ella a Dios. Hoy el hombre hace al revés, no le ora a Dios, sino a María. ¿Eso qué se llama? Mariolatría, hermano. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y oraban con, no a, sino con María, la madre de Jesús. No sé si entiende la diferencia. Una cosa es que los otros oremos acá y otras cosas que ustedes estén orándole a María. Si está aquí María, orémosle a Dios, pero otra cosa es que yo me le arrodille a ella. Segundo, María es llamada la madre de Jesús, pero nunca la madre de Dios. Ojo a esto. Estaban orando con María, la madre de Jesús, pero no la madre de Dios. Afirmar que Dios tiene madre es la cosa más absurda que el hombre caído haya podido inventar. Hermanos, si Dios tiene madre, entonces Dios no es Dios, porque Dios no puede tener comienzo ni fin. Si Dios necesitó de una madre, entonces mayor es la madre que Dios. Es un absurdo decir que Dios tiene madre. ¿Y cómo reza el Ave María? Santa María, Madre de Dios. ¿Cómo así que Madre de Dios? ¿Cómo así que Madre de Dios si Dios no tiene madre, hermano? Dios es eterno, siempre ha existido. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, ese niño que nos es nacido se llama Jesús. Y ojo a la palabra nacido, nacido en un pesebre. Ese niño que nos es nacido en un pesebre se llama Jesús. Pero el hijo que nos es dado es el Hijo de Dios, que nos es dado, no es nacido, nos fue dado. ¿De dónde nos fue dado? Pues del cielo. Nació como niño, fue dado como Dios, 100% hombre, 100% Dios. El Verbo se hizo carne. Por eso este niño nacido y este hijo, no niño, hijo dado, el hijo de Dios entra en el niño para nacer en un pesebre. Por eso este niño tiene el principado. Lea la palabra. Tiene el poder, el principado, es el príncipe, el rey. Tiene el principado sobre su hombro. Por eso ese niño e hijo dado, su nombre es admirable. El nombre de ese niño nacido e hijo dado es consejero, es Dios fuerte, es el Padre eterno y es el príncipe de la paz. Aleluya. ¿Entendieron esto? Niño nacido, hijo dado. Tercero, María era virgen al concebir al Señor Jesús, pero su virginidad no fue perpetua, porque María tuvo más hijos. Todos
perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María tuvo hijos, señor Francisco, mentiroso. Ustedes saben que es mentira. María tuvo hijos e hijas con su esposo José después del nacimiento del Señor Jesús. Y hay forma de demostrarlo, claro que sí. San Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿Qué decía la gente de Jesús cuando lo oía predicar? ¿No es este el carpintero? ¿Cómo así que este pelado sabe tanta palabra? ¿No es este el hijo, el carpintero? El hijo de María. Ojo, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también con nosotras sus hermanas? Se escandalizaban de él. Lo mismo que sucede en el barrio donde yo me crié. El Abraham, ese que pasaba hartando como una yegua soleada, hoy es pastor. Eso le pasó a Jesús. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y de José? ¿Acaso no conocemos a sus hermanos, Jacobo, José, Judas y sus hermanas? Se escandalizaban de él porque lo conocían. Jesús tuvo hermanos y hermanas. Los nombres de ellos eran Jacobo, José, Judas y Simón. Jacobo es el mismo Santiago que escribió la epístola de Santiago. Judas es el mismo que escribió la epístola de Judas. ¿Por qué la iglesia católica quiere desmentir algo que es verdad? Porque convirtieron a María, ella no tiene la culpa, en una diosa cuando no lo era. Y voy a terminar por hoy con esta cita, Mateo 12, 46. Mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar. ¿Le querían qué? Jesús tuvo hermanos. Porque María fue virgen cuando concibió a Jesús y cuando dio a luz a Jesús, pero después ella tuvo un esposo que es José. Por eso la Biblia dice: José no conoció a María sino hasta que Jesús nació. ¿Cómo así que la conoció si se casó con ella? La conoció, mucho gusto, María. ¿De qué está hablando la Biblia? Conocer no es que la conoció, hola, mucho gusto. Conocer es que tuvo relaciones con ella, hermano. La Biblia dice: José, su marido, no la conoció sino hasta que tuvo a su hijo. ¿Cómo así que no la conoció si se casó con ella, hermano? ¿De qué habla la Biblia? No está hablando de conocerla. Mucho gusto, María. Ah, ¿verdad que usted es mi esposa? ¿Qué tontería es esto? ¿Cómo pretenden meternos los dedos a la boca cuando la Biblia es clara que María amaba a Dios y ella le oraba a Dios con toda la iglesia naciente? Le oraba a Dios para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Alabado sea su nombre. Dele un aplauso, hermano. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.